Muy buenas pilotos, que queréis ir a volar un montón de horas a vuestro spot favorito, que tenéis una carrera y necesitáis cargar un montón de baterías, pues esta puede ser una buena opción. Ya vimos anteriormente una de estas estaciones de carga o una batería de estas brutalillas, la EB52, pero es que esta todavía es bastante más potente. Ya vais a ver la de Lipos de este tipo que vais a poder cargar con este cacharrillo. En este vídeo os lo enseño. Adelante vídeo. Ah, por cierto, también tiene luz, más luz y luz parpadeante. Bueno, como os decía, esta es la Bluetti EB70, una batería que lleva, dentro un montón de pequeñas baterías de litio-ion, puede durar hasta 2500 ciclos, es una pasada. Eso es lo bueno de comprar marcas ya digamos de cierto renombre, no son baterías recicladas, sino que son baterías nuevas. Se alimenta, como veis aquí, con una alimentación de 12 o 28 voltios, 8 amperios, 200 vatios. De hecho, las opciones de alimentación que tiene son, por un lado, este pedazo cargador que se conecta a la red, conexión a la toma de casa, conexión al enchufe del coche y también una conexión para paneles solares. Como os comentaba al principio, la potencia es de 1000 vatios, 1400 de pico y tiene las siguientes salidas. Por un lado, las que estoy utilizando ahora, veis, por ejemplo, el ordenador lo tengo enchufado. En una toma de corriente alterna AC tenemos dos, una donde está ahora el cargador de baterías y otra donde está el ordenador. Son de 50 o 60 hercios y 1000 vatios de salida. Veis aquí 1000 vatios de salida. Tenemos luego por otro lado, en esta zona aquí, se conectan de forma digamos autónoma cada una de las zonas. En este lado tenemos tomas USB-C por un lado, dos tomas USB-C de 5, 9, 12, 15 y 20 voltios, 3 amperios y la de 20 voltios es de 5 amperios. Trabaja con un chip EMARC. Por otro lado, estas dos tomas USB-A de 5 voltios y 3 amperios, un punto mechero, como veis aquí, de 12 voltios y 10 amperios y unas tomas de corriente continua 55-21, dos más concretamente, de 12 voltios y también 10 amperios. Aquí arriba tenemos el cargador inalámbrico, donde podemos dejar a cargar nuestro teléfono móvil, y la ventaja que tiene es que trabaja entre menos 20 y 40 grados centígrados. Es, como veis, todo un cacharro. Además, tenemos una pantalla LCD en color donde nos muestra, por un lado, la carga de la batería interna, la entrada en vatios, si la estamos alimentando, pues por ejemplo, vía células solares, y la salida en vatios también. En este caso estoy en 50 hercios y estoy alimentando a la vez lo que es el cargador y lo que es el portátil y me está dando unos 40 vatios de salida. Todo ello tiene un precio, claro, no es barata, cuesta 749 euros en la página de Bluetti, solo lo que es la batería, y 1200, por ejemplo, con unas células solares de 200 vatios, por ejemplo, si queréis ir al monte o lo que fuera. Ejemplos, pues ya veis, está trabajando el ordenador, tengo aquí el cargador, vamos a ponerlo, voy a cargar una 6S de 1100, es de 1200, le damos a cargar, ya está cargando, vamos a ver, la imagen de salida ya ha subido a 67-70 vatios y os puedo decir, pues con esto que podemos hacer, por ejemplo, baterías de 1100 de 6S, podemos cargar aproximadamente pues unas 30 baterías, ahí es nada. Baterías pues como esta de 4S de 1100, 45, yo creo que para un día nos da. Y ya pues baterías más chiquitinas de 650 como estas, pues no sé, 90, 100, vete a saber. Un portátil como este lo podemos alimentar durante 15 horas y yo creo que para llevar a un spot de vuelo nos puede salvar bastante el día y bastante más que el día, por supuesto. En general, pues un aparato, como veis, muy chulo. Yo lo veo adecuado, por ejemplo, pues para clubs de vuelo, cuando vais unos cuantos a un spot a volar, para poner a cargar las baterías sin ningún problema. Podéis llevar varios cargadores y conectarlos a la vez, que veis que apenas van a chuparos energía. En este caso
solamente, mira, quito el portátil que está cargando. Si dejo solamente el cargador, 34 vatios. Está cargando una lipo. Lo que pasa es que no me va a cargar las dos porque el transformador de 12 voltios no da. 60 vatios, 66 vatios, las dos lipos de 6S. Puede alimentar tranquilamente media docena de estas baterías y irá perfecto. Para esto, recomendable. Para ir unos cuantos y cargarlo. Hombre, es carillo, pero nos puede salvar de una embajada. Lo que son las dimensiones veis que no es muy grande, es un tamaño, digamos, ajustadito, pero no penséis llevaroslo muy lejos porque esto pesa bastante. Tiene un peso bastante potente. Esto para llevarlo al monte, cerca sí, lejos, pues bueno, tampoco. Bueno, y esta vez el unboxing viene al final del vídeo. Yo os quería poner primero esa otra parte porque lo veía interesante. Veis, aquí nos pone primero las opciones. Tenemos por un lado 100, 120 voltios, 220, 240, que es la mía. Y luego también tenemos, pues bueno, distintos colores. El gris, color carmín, que supongo que será rojo, zafiro y verde. En los laterales, en este sí que nos pone distintos usos, pues para casa, oficina, viaje, camping, negocios, medicina, desastres naturales. Aquí metemos apocalipsis zombie y las escuelas. Todo lo que son los certificados que lleva. Y en la parte de delante lo que son las principales características técnicas del bichillo. Estas ya las conocéis, ya os las he comentado. Lo abrimos y lo primero que vamos a tener es este pequeño sobre, donde tenemos las principales especificaciones y supongo que sea la garantía. Una cajita aquí arriba, donde están por un lado el cargador, que veis que es un bichajo, funciona de 100 a 240 voltios y tiene una salida de 25,2 voltios a 8 amperios. Un bichillo. Y aparte los cables que os he comentado antes para conectar a la red eléctrica, para conectar a un vehículo por el cable del mechero y para conectar a placas solares, por ejemplo. Quitamos esto y aquí ya está la Power Station. La saco y aquí tenéis un pequeño detalle de este bichito. Como os he enseñado antes, en la parte de arriba tenemos el cargador inalámbrico para teléfonos móviles, salida de 15 vatios, el asa parece bastante robusta y lo necesitaremos robusta porque ya os he dicho que pesa lo suyo. La parte de atrás es un poco gomosa. En los laterales, como os decía, un pequeño ventilador para airear el interior, para el calentamiento de las baterías. Otro pequeño ventilador también, por lo tanto tenemos un pequeño flujo de aire que entrará por un lado y saldrá por el otro. Parte frontal, que ya la conocéis con las salidas que os he comentado. Parte baja con unas patitas de goma para que no pegue en todas partes. Y esto es un bicho que pesa, pero bueno, se ve relativamente pequeño. Estamos hablando de un largo de 32 centímetros, una altura de 22 centímetros y un ancho de 20 centímetros. Más o menos os podéis hacer la idea de cómo es. De hecho, vamos a hacer la prueba con este viejo taladro que tengo aquí. Lo pongo así para que lo veáis. Conectamos el AC, enchufo y vamos a ver si esto chuta. Pone que son de 600 vatios. Sin ningún problema, así en vacío, claro. Supongo que contra la pared te necesitaría más potencia, pero va bien. Vamos a cargar la batería del mítico Zino, que lo tengo aquí. Aquí está. Lo enchufamos aquí en la parte del USB. Pongo y se pone a cargar. Bah, esto no tira nada. 10 vatios y ahí va, sin ningún problema. Bah, esto es un juguetito para el bicho. Bueno, y ahora prueba final. Vamos a ver si consume esta setup que tengo de mi ordenador, que serán unos 400 vatios, la tele, que serán unos 150 vatios, y el monitor este de aquí, que serán unos 100 vatios aproximadamente. Lo conecto en 220. Se han encendido las luces LED de atrás. Enchufo el compu. Bueno, 300 vatios y veis que el ordenador funciona perfectamente con esta base, sin ningún problema. Tele, monitor y todo. Y esta luz. Y la luz también, que va por ahí. Hasta el simulador. El simulador, los LEDs, todo me va con este bichillo. ¿Qué consumo marca por verlo?
250 vatios. Va muy bien, va muy bien. Si hay un apocalipsis zombie o nos quedamos sin electricidad o estamos en mitad del campo, veis que podemos tirar cualquier cosa. Simplemente quería hacer la prueba. ¿Veis? Aquí ya sube ya a 350 vatios. Ya le está metiendo algo de caña. Voy a hacerlo esto más chiquitín. Y veis cómo va ahí lo que es el simulador. Muy bien, pilotos, 400 vatios, ya esto está subiendo, esto va muy bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ponedme en los comentarios a ver qué os ha parecido y a ver si os pillaríais un bichillo de estos. Hasta la próxima, pilotos, que vamos a hacer cosas muy entretenidas.